Hoy estaremos viendo Yang Bo-ri está aquí, 2014. Es un popular drama coreano de 52 episodios sobre el cambio de identidad, venganza y romance. En ese momento, entró la señora y dijo que la adopción podría quedar en suspenso. Lo discutirían una vez que regresara su hija biológica, aunque interiormente resentida. Borra fingió exteriormente que eso era lo correcto. Después de que la señora se marchara, se derrumbó sobre la cama. En ese mismo momento, Mi-ho perdió a Yu-yeon por un pelo. Yu-yeon llegó a la residencia del chaebol con el folleto. Toda la familia esperaba con expectación la llegada de la invitada. Tae-hun se impacientó y quiso salir a buscarla, pero Borra lo detuvo apresuradamente. ¿Y si nos perdemos?, dijo ella. En ese momento, sonó el timbre. Borra se apresuró a abrir la puerta primero. Madre e hija se miraron a los ojos. Borra le arrebató el folleto de las manos a su madre. Tae-hun salió entonces de la casa. Yu-yeon se quedó paralizada, completamente desconcertada. ¿Por qué estaba allí su hija? ¿Podría ser el padre biológico de Mi-ho o el padre adoptivo de Borra? Justo cuando Yu-yeon estaba perdida, Borra le dijo sin rodeos que Mi-ho no estaba allí. A continuación, le mostró una nota escrita de antemano en la que le instaba a marcharse inmediatamente. Aunque algo aturdida, Yu-yeon siguió el juego a su hija. Inmediatamente cambió de tono y afirmó que había venido a buscar a Mi-ho. Tae-hun, al ver que era la madre de Mi-ho, se marchó decepcionado. Mamá preguntó rápidamente a Borra qué estaba pasando. Borra, sin embargo, instó a su madre a marcharse inmediatamente, para disipar por completo las sospechas de los padres chaebol. Borra acusó falsamente a su madre de ser una villana codiciosa. Afirmó que su madre sabía que Mi-ho trabajaba allí gratis, confeccionando unbox, y había venido a pedirles dinero. Toda la familia quedó atónita. ¿Cómo podía alguien ser tan despreciable? Su desaprobación hacia Mi-ho y su madre se hizo aún más fuerte. De repente, Tae-hun recordó que el acento de la persona que había llamado coincidía con el de la madre de Mi-ho. Se dio cuenta de que debía de ser su cuñada desaparecida. Tae-hun juró revisar todas las cámaras de vigilancia de los alrededores para descubrir quién había hecho la llamada. Presa del pánico, Borra buscó a su madre antes de lo previsto, acusándola de intentar arruinarle la vida deliberadamente. Yu-yeon se apresuró a disculparse con su hija, explicándole que le preocupaba que Mi-ho pudiera soltar algo y causarle problemas. Por eso había buscado a los padres de Mi-ho para enviarla lejos. Nunca imaginó que esos padres serían esa familia. Borra le dijo que la profesora era la tía de Mi-ho, instando a su madre a tener cuidado de no cometer ningún desliz en el futuro. Si descubrían la verdadera identidad de Mi-ho, sería desastroso. A Yu-yeon se le encogió el corazón. Sentía que su hija no debía verse involucrada en un acto tan desmesurado. Sin embargo, al volver a casa para ver a Mi-ho, Yu-yeon sintió una punzada de culpa. Ojalá no la hubiera descubierto en aquel entonces. ¿Por qué tenía que ser alguien como ella quien la adoptara? Sin embargo, por el bien de su hija biológica, Yu-yeon debía soportar esa carga de culpa. Mientras tanto, la pareja chaebol rastreó la llamada a través de las cámaras de vigilancia. Furiosos, irrumpieron en la residencia de Mi-ho. Se enfrentaron a Yu-yeon y le preguntaron si conocía a su hija desaparecida. Yu-yeon fingió serenidad e insistió en que la llamada era solo una broma. Me enfureció saber que pretendías adoptar a Borra, declaró. Pensé que si encontrabas a tu hija biológica, me devolverías a Borra. Así podría volver a ganar dinero para mí. Tae-hun se enfureció al instante y acusó a Yu-yeon de ser completamente inhumana. Mi-ho le instó a que se calmara, insistiendo en que debía tratarse de un malentendido. Exigió a la madre adoptiva que explicara que no había sido ella, pero Yu-yeon prefería ser la villana para quedarse con Borra. La matriarca dirigió inmediatamente su ira hacia Mi-ho. Borra no habría revelado su condición de hija adoptiva por su propia voluntad, así que la que difundía rumores sobre su familia debía de ser Mi-ho, aunque era parcial. Yu-yeon no podía soportar que la matriarca acosara a Mi-ho, dando un paso adelante para proteger a Mi-ho. Declaró que ella no tenía la culpa, ya que había actuado por su cuenta. El alboroto llamó la atención de Lucy. Lucy no podía comprender por qué llamaban basura a mamá y a la abuela. Mi-ho tapó rápidamente los oídos de su hija, instándola a no escuchar esas palabras tan horribles. Mi-ho se enfrentó a la pareja chaebol y les exigió que se disculparan con ella, porque su hija había escuchado esos comentarios hirientes. La señora la empujó a un lado y se marchó enfadada. Mi-ho estaba completamente desconsolada por el comportamiento de su madre adoptiva. Sus propios sacrificios eran ignorados, mientras que su hermana, que la había abandonado, siempre era la favorita. La indulgencia de Yu-yeon solo envalentonó aún más a Borra. Al día siguiente, reprendió deliberadamente a Mi-ho delante de la madre chaebol, llamándola desvergonzada. ¿Cómo te atreves a aparecer por aquí después de lo que ha hecho tu madre? Les exigió que se marcharan inmediatamente. Al ver la aparente piedad filial de Borra, ordenó instantáneamente a Borra que se dirigiera a ella como madre delante de Mi-ho. El rostro de Borra se torció en una sonrisa estasiada mientras llamaba rápidamente a la señora madre. Mi-ho se quedó completamente sin palabras ante el comportamiento de Borra. Ella nunca había llamado madre, ni siquiera a su propia madre. Entonces apareció Tae-hun, que ordenó a Borra que los acompañara ese mismo día para finalizar los trámites de adopción. Borra finalmente vio cumplido su deseo de convertirse en su hija adoptiva. Hino, que estaba secando al sol telas tenidas en el patio, se acercó para burlarse de Mi-ho, mientras jugaban a pelear. Hino cayó accidentalmente en la tina de tinte. Mi-ho inmediatamente comenzó a burlarse de él. De repente, fragmentos de recuerdos pasaron por la mente de Mi-ho. Era precisamente la escena de ellos jugando juntos cuando eran niños. Esta experiencia compartida le resultaba extrañamente familiar a Mi-ho. Le preguntó a Hino si se habían visto antes en algún sitio. Tenía la sensación de haber jugado allí antes. Hino respondió que la única persona que había jugado allí con ella era la hija de la señora. Al día siguiente, Hino le contó a su tía lo sucedido. La profesora se convenció aún más de que Mi-ho era su sobrina desaparecida. Llamó rápidamente a la madre de Mi-ho para preguntarle en qué comisaría se había registrado la desaparición de Mi-ho. Yu-yeon, sin embargo, acusó a la profesora de entrometerse demasiado, insistiendo en que había adoptado a Mi-ho antes de que la niña pudiera siquiera caminar. Pero la profesora se negó a creerla y le rogó a Yu-yeon que dijera la verdad. Sin embargo, Yu-yeon, por el bien de su hija, decidió ocultar la realidad. Al enterarse de que la tienda de ropa tenía la intención de llevar a su madre a los tribunales, Mi-ho buscó urgentemente a Hino y le imploró que evitara que su madre fuera a la cárcel. Esa tarde, gracias a la mediación de Hino, Mi-ho y su madre se arrodillaron ante la pareja chaebol para pedir perdón, prometiendo no volver a cometer actos tan poco éticos por dinero. Tae-hun se aferró a la débil esperanza de que demandar a Yu-yeon le permitiría ver a su hija. Sin embargo, Yu-yeon declaró que no reconocía a esa persona. Borra utilizó esto como ventaja para obligar a Mi-ho a abandonar inmediatamente la sastrería. Por el bien de su madre, Mi-ho reprimió su pasión por la confección de unbox y aceptó la demanda. Antes de marcharse, Yu-yeon miró hacia atrás a su hija biológica, conteniendo las lágrimas. Expresó su deseo de que Borra encontrara la felicidad en ese hogar. Borra contuvo sus propias lágrimas mientras agradecía a su madre por todo lo que había hecho por ella. Una vez fuera, Mi-ho se sintió abrumada por la tristeza. Hino prometió ayudarla a volver a la modista. Con el consuelo de Hino, Mi-ho se animó. Al darse cuenta de que Hino y Mi-ho se estaban acercando,
pasando, Borra comenzó de nuevo con sus travesuras. Deliberadamente difundió rumores maliciosos delante de la madrastra de Hino, afirmando falsamente que Miho estaba seduciendo constantemente a Hino para encontrar rápidamente un padre para su hija. La madrastra, furiosa al oír esto, declaró que nunca consentiría que Hino se casara con una madre soltera. Mientras tanto, la profesora pidió a Miho que le mostrara el registro familiar. Este reveló que el registro familiar había sido alterado cuando Miho tenía 8 años. Esta fecha coincidía exactamente con los 3 meses posteriores al accidente de su marido. La profesora se apresuró a ir a la comisaría, solo para descubrir que Yu Yeon nunca había presentado ninguna denuncia. Llegó a la conclusión de que todo el relato de Yu Yeon era una invención. A continuación, la profesora se llevó el cepillo de dientes de Miho para hacer una prueba de paternidad. Mientras tanto, la comisaría llamó a Miho para informarle de que habían encontrado al padre de Lucy. Justo cuando Miho llegaba a la comisaría, Jisoo también recibió una llamada y se apresuró a acudir. Vio que la persona que llegaba era efectivamente Miho. Para confirmar sus sospechas, se colocó detrás de ella y llamó a la policía. Al recibir la confirmación, colgó rápidamente. Jisoo, reprimiendo su ira, buscó a Borra, le declaró que había encontrado a su hija y que no la dejaría salirse con la suya. Borra fingió serenidad, afirmó que si tuviera miedo, no habría llegado tan lejos. Incluso mencionó a una hija inexistente para amenazarla. Jisoo hervía de rabia, deseando poder matarla en ese mismo instante. Borra no podía creer que él supiera que había dado a luz a una hija. Inmediatamente buscó a su madre para preguntarle por el paradero de la niña. Si la niña estaba allí, debía de estar escondida donde nadie pudiera encontrarla. Su madre, reacia a involucrar a Lucy, rechazó la petición de Borra. Borra insistió en que alguien estaba utilizando a esa niña para amenazarla. Por todos los medios, nadie debía descubrir que era su hija. Su madre estaba desconcertada. Nadie más que ella sabía de la existencia de la hija de Borra. Después de descubrir que Lucy era su hija, Jisoo se encontró con ella de camino al colegio. Lucy reconoció a su tío y charló con él muy animadamente. De repente, apareció Hino. Lucy, emocionada, gritó: «Papá fiscal». Oír a su hija llamar «papá» a otro hombre dejó a Mon-hee con un sabor amargo en la boca. Pero aún no podía revelar su identidad a Lucy, así que puso una excusa y se marchó. Al ver la figura de su tío alejándose, Lucy sintió una inexplicable angustia. A su tierna edad, aún no sabía que ese hombre era su padre. Ese mismo día, Borra sufrió la humillación a manos de la madre de Hino. En un intento por ganarse el favor de su futura suegra, Borra le regaló un hanbok que había cosido con esmero durante toda la noche. La madre de Mino lo tiró a un lado y le dijo que una simple hija adoptiva como ella no podía atreverse a soñar con casarse con alguien de su familia. Borra no podía soportar que la llamaran pobre. Conteniendo su rabia, se retiró al baño, con lágrimas de humillación corriendo por su rostro. Mino, completamente hechizado, seguía ajeno a las intrigas de Borra. Incluso se enfrentó a su madre por ello, jurando que estaría con Borra. Su madre estaba furiosa, a punto de estallar. Cuando Borra salió del baño, la madre de Mino le había preparado rábano seco para cenar. Ante estas frías sobras, Borra lo saludó con una sonrisa. Mino estaba completamente hechizado por su inocente personalidad. Por primera vez, desafió las objeciones de su madre y se llevó a Borra sin más. Mientras tanto, la asistente de la esposa de un importante chaebol se acercó a la casa de trajes, con la esperanza de volver a ponerse el hanbok que su abuela había hecho a mano. La esposa se disgustó en cuanto lo oyó. Claramente, ahora ella era la jefa de la casa de trajes. Sin embargo, la otra parte insistió en ponerse el hanbok hecho por su abuela. La esposa no pudo hacer nada al respecto. Borra aprovechó la oportunidad para sembrar la discordia entre ellas. La señora le preguntó a Borra si tenía alguna solución. Borra sugirió que, si conseguían aprovechar esta oportunidad, no solo se darían a conocer al mundo las creaciones de hanbok de la señora, sino que también se podría convencer a la abuela de que renunciara a su reclamación. Después de esto, las dos fueron a buscar a la abuela. Repetidamente utilizaron la excusa de su avanzada edad y su pierna lesionada para persuadir a la abuela de que les cediera la responsabilidad de este asunto. La abuela sabía que no podía enfrentarse sola a las dos. Pensó para sí misma: ojalá mi hijo... ¿Te gustó el resumen de esta parte de la historia? ¿Te gustaría la historia completa? Si llegaste hasta aquí, es porque te gusta mi contenido, y esto apenas comienza. En mis redes comparto lo mejor, contenido exclusivo, momentos divertidos, tips, historias y mucho más que no siempre ves aquí. Cada plataforma tiene algo diferente, así que no te lo pierdas. Sígueme ahora mismo para no quedarte fuera de lo que viene. Tu apoyo hace que todo esto crezca y se ponga aún mejor. Dale follow, activa las notificaciones y forma parte de esta comunidad. Nos vemos en mis redes, porque lo bueno apenas está empezando.